quien dio su punto de vista respecto al gabinete. Vamos a ir ahora con otro, Carlos. Así, efectivamente, vamos a ir con Iván La Negra, quien es analista político y también secretario general de Transparencia. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, empezamos haciéndole la misma pregunta que al señor Villenas, quien él señaló que este gabinete le parecía adecuado y que las personas que lo integraban cumplían con el perfil. Mi consulta es si usted considera que este gabinete liderado por Antero Flores Arauz es en verdad un gabinete de consenso. Mis primeras palabras sean para expresar mi solidaridad con todas las personas que han resultado heridas en los sucesos últimos, en estas manifestaciones. Espero que todas se recuperen pronto, para tranquilidad de su familia, tranquilidad de los seres queridos. Creo que eso es en estos momentos lo más importante, ¿no? En segundo lugar, es muy claro que el principal problema que tenemos hoy en el país es una distancia que hay entre la ciudadanía y la política, ¿no? Y creo que el gabinete que se ha conformado no ha ayudado a reducir en nada esa distancia, y eso creo que es el principal problema que ahora tiene este gobierno, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar la confianza, más cuando tienes enfrente unas manifestaciones que son sin duda de las más importantes que se han llevado a cabo en el país desde el retorno a la democracia, ¿no? Creo que ahí está el problema político más importante en estos momentos. Usted mencionó que hay una distancia entre el gabinete y las manifestaciones. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto desde su punto de vista? Y la otra pregunta también, si me permite, es ¿cuál es el camino que debería seguir en tal caso el gabinete para que la población no continúe con este malestar que lo ha expresado en las calles? Creo que el malestar es una nueva expresión de un rechazo, ¿no?, a una forma de hacer política que lamentablemente ha sido predominante en las últimas 2 décadas, ¿no? Una forma de hacer política que poco a poco ha ido dominando la confianza de la gente en la representación política, ¿no? En personas no solamente acusadas de corrupción, pero también personas que han priorizado intereses particulares más que los intereses colectivos, ¿no? Y esa distancia pues finalmente se refuerza cuando los políticos hacen cosas contrarias a los que prometen, cuando en lugar de cumplir con sus promesas pues no lo hacen y más bien van por un camino inclusive en línea contraria a lo señalado en sus campañas. Entonces, frente a eso, el gabinete, digamos, tiene muy poco margen, ¿no? Porque su conformación más bien apunta a ese sector que la ciudadanía ha criticado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahora el camino pasa por donde ha surgido el problema, ¿no?, que es en el Congreso. Creo que es ahí en donde en estos momentos seguramente se debe estar discutiendo nuevas formas, ¿no?, de resolver políticamente esta situación que estamos viviendo. En ese sentido, dentro de estas protestas que estamos viviendo, que han sido multitudinarias, también hay un tema importante donde la mirada de la población está enfocada, y es en el Tribunal Constitucional. Hay una demanda competencial que tiene que resolverse, esta sesión es este 18 precisamente, pero ya algunos medios y de los reporteros y luego la misma ministra también se manifestó. Estoy hablando de la ministra de Justicia, Adela Muñoz, que según lo que había dicho el procurador Daniel Soria en distintos medios de comunicación, pues se le había pedido que renuncie. En ese sentido, teniendo este panorama, ¿cómo puede complicar la situación dentro del Tribunal Constitucional? Y voy a agregar un dato más y también quiero su apreciación al respecto. Está todavía pendiente la elección de los postulantes para reemplazar a los tribunos que ya tienen el cargo vencido. Es indispensable que el Tribunal Constitucional emita una sentencia, una opinión del más alto nivel sobre el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. Es indispensable eso. Creo que esa duda sobre la legalidad incluso de lo que ha ocurrido en esta semana tiene que ser zanjado por el tribunal, ¿no? De una manera similar a lo que ocurrió, recordarán, con el caso de la disolución del Congreso y esta desconfianza fáctica que se había señalado sirvió de fundamento para esa decisión. ¿Y cuál Entonces, sería el efecto? manera, si me permite, ¿cuál sería el efecto de lo que resuelve el Tribunal Constitucional? En ese sentido, el Código Procesal Constitucional, que es la norma que regula los efectos de las demandas donde hay un asunto de cuestión competencial, señala que el tribunal tiene las facultades de precisamente indicar cuáles van a ser los efectos de sus sentencias respecto del ejercicio de esas competencias que se hubieran ejercido de manera
contraria a la Constitución. Entonces, ahí está en manos del tribunal, ¿no? Desde luego, es un tema muy difícil, ¿no? De que eso tenga ya, digamos, efectos hacia atrás, más probablemente tenga efectos hacia el futuro, pero sin duda, cualquiera de esas circunstancias, es muy claro que va a tener un impacto sobre la evaluación política que tendrán que hacer quienes tomaron en su momento la decisión de ejercer esa competencia. Esos actores están en el Congreso. Y entonces, en ese punto, también creo, también muy preocupante, que haya algún tipo de injerencia del gobierno sobre las decisiones de los procuradores, porque hace algunos años se hizo una modificación de las normas sobre las procuradurías y se les dio un nivel de autonomía, precisamente para evitar que se confundan lo que son los intereses del gobierno de los intereses del Estado. Es decir, es claramente un interés del Estado que tengamos claridad sobre el tema de cómo ejercer ese tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, y más allá de los intereses concretos que pueda tener cada gobierno. Entonces, la autonomía de la acción de la Procuraduría es muy importante. Y finalmente, sobre el Tribunal Constitucional, que está en proceso de elección en el Congreso, creo que no hay ninguna condición para seguir con ese proceso en estos momentos. Creo que sería muy malo que eso continuara, porque es evidente que hay una situación de conflicto, ¿no?, entre el Congreso y el Tribunal en estos momentos, y elegir en ese contexto me parece terriblemente inadecuado. Señor Lanegra, finalmente, de mi parte, algunos congresistas dijeron que habían personas vinculadas a partidos políticos que estaban asusando a los manifestantes. Son posiciones que tienen algunos, no todos los congresistas, sobre este punto. En ese marco, ¿es posible alcanzar un diálogo? ¿Con quién se debería buscar un diálogo entre las manifestaciones que se han venido dando en estos días y el Ejecutivo? ¿Qué interlocutor podría estar en el medio para alcanzar un acuerdo y poder llevar al país hacia un mejor camino? Creo que los responsables principales, ¿no?, de resolver las crisis son aquellos que lo causaron, ¿no? Es evidente que es en el Congreso, ¿no?, a partir de la decisión del lunes, donde se ha iniciado todo este reciente proceso crítico que estamos viendo, ¿no? Entonces es ahí donde debe resolverse y ahí donde deben conseguirse los acuerdos iniciales. Creo que, como pasa en cualquier crisis de esta naturaleza, las voluntades políticas van modificándose y se van adaptando a las circunstancias, ¿no? Creo que las voces que en su momento, ¿no?, inclusive en este canal varias veces fui entrevistado y me preguntaron cuáles podían ser las consecuencias de lo que implicaría usar la vacancia presidencial en estas circunstancias tan cerca de elecciones, ¿no?, a poco tiempo de culminar el mandato. Señalé que habían consecuencias muy serias, ¿no?, de carácter social, económico, y bueno, todo eso ha ocurrido, ¿no? Entonces creo que todavía es momento para que el Congreso pues evalúe lo que ha hecho, y hay ahí puentes que permitan un acuerdo. Sé que es difícil, sé que las circunstancias no son las mejores, pero creo que ese es el primer nivel de responsabilidad, y a partir de ahí, desde luego, pueden abrirse otras opciones de conversación y diálogo, ¿no?, en un contexto en el cual además, como he señalado, hay mucha desconfianza. Un contexto complicado, sin duda, señor Lanegra. Muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones. Tuvimos al señor Lanegra previamente, estuvimos también con el señor Villena. Muchas gracias por su tiempo, con el análisis político respecto al contexto, a la coyuntura actual, Carlos.